El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Thank you. Thank you. Nos toca empezar de nuevo porque no habíamos prendido las luces. No, mentira, no se preocupen. Las prendemos para la Eucaristía, para la consagración, es cuando en realidad sí deben de estar prendidas. Ok, estamos teniendo problemas aquí. Voy a tenerlo en la mano un segundo. En el espíritu de regreso a clases, vamos a tratar la homilía de hoy como una clase. Y necesito la participación de una o dos personas, ahí donde están sentaditos. Estoy contando con mis amigos que siempre me apoyan, y ya los he mirado directamente. En una palabra, ¿quién es Jesús? El Mesías. El Mesías, sí, porque Pedro lo acabó de decir. Chirín. En una palabra, ¿quién es Jesús? Aquí esta familia que ya les conozco las máscaras. ¿Quién es Jesús? Mi Salvador. Mi Salvador, dice ella. Ahora voy allí. Y un voluntario. Después de Marta, un voluntario. ¿Quién es Jesús? Jesús es amor. Jesús es amor. Ok, ¿un voluntario o lo escojo a las malas? Nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial. ¿Había otra manito por aquí? La palabra. Jesús es la palabra. Muy bien, y todas esas descripciones están correctas. Cada uno tenemos no solo una palabra, pero varias palabras para describir a la persona que llamamos Jesús. Lo podemos describir también como el hijo de María, como el carpintero, como el primo de Juan el Bautista. Conocemos a Jesús. El mundo conoce a Jesús. Tú le preguntas a un ateo, ¿quién es Jesús? Y nos va a dar alguna característica de Jesús. El día de hoy, Jesús le preguntó a sus discípulos, a aquellos que lo han venido siguiendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Si el día de hoy salimos a la calle y hacemos una encuesta, vamos a escuchar diferentes, casi que no solo hechos, sino opiniones de quién es Jesús. Nos dirán hasta que así es que yo escuché unas que un revolucionario, que el primer revolucionario. Cosas así escucharemos en la calle. Ya a medida que nos acercamos al círculo cristiano, pues vamos a escuchar las respuestas que escuchamos aquí: mi Salvador, mi Redentor, mi Sanador, mi amigo, los que estamos ya un poco más íntimos. Nos vamos acercando a un círculo. Y el Señor luego le da
da una vuelta a la pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? En realidad, hay una diferencia entre conocer de Jesús, que es lo que acabamos de describir y lo que escuchamos, a conocer a Jesús. Y la diferencia es la siguiente, y ahí es donde quiero que se enfoquen. Cuando conocemos a una persona, vamos a decir, ¿quién conoce al Papa Francisco? Todos conocemos al Papa Francisco. ¿Qué conocemos de él? Conocemos que es argentino, conocemos que fue obispo en Argentina, en Buenos Aires, conocemos que le gusta interactuar con la gente, conocemos que le falta un pulmón, o sea, tenemos una biografía de lo que es el Papa Francisco. Pero ¿quién conoce al Papa Francisco? ¿Quién conoce sus temores? ¿Quién conoce sus anhelos? ¿Quién conoce su pensar sobre otros temas fuera de la iglesia? Solamente sus amigos cercanos, ¿verdad? Igual que nosotros. Muchos de ustedes me conocen como el diácono, como Wilmar, otros me conocen como el papá de Nicole y Stephanie, otros me conocen como el esposo de Marta, muchos me conocen de esa manera, pero solamente mis amigos, mis familiares cercanos, porque ni siquiera todos mis familiares me conocen. El día de hoy tenemos esa invitación. ¿Conozco a Jesús? ¿Soy parte de ese círculo íntimo de sus amigos? Él está dispuesto a hacerlo. Él ya nos comprobó con su muerte, entregarse por nosotros, que Él está dispuesto a tener una relación íntima contigo. Que tú lo conozcas bien de cerca, aparte de su biografía, que es muy importante saber quién es Jesús, el Mesías. Cuando lo conocemos, conoceremos su identidad como el Hijo de Dios, creo que alguien dijo eso, el Hijo de Dios. Conocemos sus anhelos para mi vida, conoceremos su voluntad para mi vida, y el gran fruto de eso es que me conoceré a mí mismo. Al nosotros poder identificar a Jesucristo y acercarnos a Él de una manera íntima, me conozco a mí mismo. Y es algo que especialmente en nuestra juventud está luchando por eso. ¿Quién soy yo? En este gran mundo, en esta gran diversidad, ¿quién soy yo? Es una pregunta que los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, se están preguntando. Y estamos teniendo mucho problema de depresión, mucho problema de que no entienden su identidad, porque no tienen esa guía que nos ofrece Jesús. Así que los invito a reflexionar por sí mismos qué tanto conocen a Jesús, cómo nos podemos acercar a ese círculo íntimo. Y segundo, cómo puedo ayudar a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos a encontrar su identidad en este mundo, buscándola por medio de los ojos de Jesús. El día de hoy es todo sobre cómo identificar a Jesús. Eso es lo que hemos venido haciendo en las últimas semanas. Ya vamos en la 21ª semana del tiempo ordinario. Y vamos a tener como 11 semanas más de esto, de ese encuentro con Jesús, de conocer a Jesús, de conocer la persona de Jesús. El día de hoy se presta para lo siguiente también. Se presta para una pequeña catequesis. Y usualmente, sí se puede, como el día de hoy, se puede introducir una pequeña catequesis en la homilía. Y la quiero hacer por la siguiente razón, porque a veces nosotros, los que estamos por decir a este lado del telón, creemos ya ciertas cosas y conocemos ciertas cosas y asumimos que todo mundo las conoce. Y mil y una vez me ha pasado que cuento algo así que yo creía que todo mundo lo sabía y después de la misa me dicen, diácono, yo no tenía ni idea de eso. Entonces quiero aprovechar las palabras de Jesús de hoy. Jesús, cuando Pedro confiesa, tú eres el Mesías, Simón, en ese momento era Simón, Jesús le dice, tú eres Pedro. Le cambió el nombre. Tan pronto Pedro tuvo ese encuentro personal, íntimo con Jesús y su identidad, su vida le cambia. Se convierte en Pedro. Pasa de Simón a Pedro. Lo cual literalmente es un cambio grande.
O sea, si lo vemos de un punto literal, un personaje cambia a ser otro personaje. De aquel tipo, él era como medio inoportuno, así como que hacía las cosas más de reacción que de pensar, ahora está siendo cambiado por su relación con Jesús. Y Jesús le dice, eres Pedro, que viene de la palabra piedra, roca, sobre ti edificaré mi iglesia. Vamos a parar ahí. Entendemos por esa pequeña frase que Jesucristo nombra a Pedro como el primer papa. Ahí comienza el papado. Pedro fue nuestro primer papa y el día de hoy hay una sucesión apostólica, por eso nos llamamos apostólicos, de Pedro al Papa Francisco. Y eso nomás nos debe de enorgullecer como fe, como religión, como cristianos, de saber de que hay una sucesión de Pedro a hoy. Le entrega las llaves. ¿Las llaves qué significan? Cuando tú le entregas las llaves de tu casa a alguien o de tu carro, le estás dando la autoridad, le estás dando la mayordomía, le estás dando poder a esa persona porque por la intimidad que le tienes. Igual pasa aquí. Nuestra iglesia tiene autoridad directa de nuestro Señor Jesucristo por medio del Papa. Luego le dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será atado en el cielo. De ahí que un matrimonio cristiano no tiene divorcio. Un matrimonio que viene aquí al altar y se casa, como nosotros de testigos, ellos están entrando a ese compromiso y nosotros estamos atándolo aquí en la tierra. De ahí de que no hay divorcio cristiano. Los pecados. Cuando vamos y nos confesamos con el sacerdote y él nos da la absolución, nos está desatando de ese pecado, queda perdonado en el cielo. Si ven lo profundo de esa confesión de Jesús a Pedro el día de hoy, esto también se llama apologética, que es no defender nuestra fe ni pedir disculpas por nuestra fe, sino explicar nuestra fe. Y de ahí sacamos esta teología tan profunda del matrimonio, de la confesión, del primado de Pedro, o sea, del papado y de la sucesión apostólica. Quería contarles eso porque entre más, a mí me encanta. Yo puedo pararme aquí y hablar una hora entera sobre la iglesia, me encanta, me he enamorado de la iglesia, pero empecé con esa pregunta: ¿quién es Jesús? Que esta semana podamos contestar esa pregunta no solo con nuestra boca, pero también con nuestras acciones. Que esta semana podamos repetir en las palabras de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.